Hola, buenos. Saludos, profe, ¿me puede escuchar? Sí, sí, la escuchamos, la Sí, lo escuchamos. escuchamos. Sí, sí, era Ok. que yo tenía desconfigurado el micrófono, o sea, estaba configurado, no estaba configurada la bocina, pero no el headphone, o sea, no es la auricular. Ah, ok, ok, está bien. Gracias por preguntar. Y era ahí mismo que se le daba en el botón. Mire, déjame compartir para que usted vea. Ah, bueno. Uno le da en el botón, en el micrófono, y ahí salen las opciones. ¿Se ve? Entonces, no estaba el headphone, estaba altavoz. Por lo tanto, estaba las bocinas, no el micrófono. Porque hay micrófono y altavoz. Entonces, el micrófono está normal, pero en altavoz, si está utilizando del altavoz, que es lo que yo tengo acá, está utilizando el headphone, porque yo tengo la bocina, yo tengo el auricular en la bocina. Yo tenía que cambiar bocina por auricular. ¿Me entiendes? Ok, ok. Ya sabemos que ya está todo bien. Ajá, se escucha exactamente. Gracias. Bueno, pues mire, yo le voy a decir una cosa. Vamos a comenzar temprano. Los que entren bien y los que no, bueno, vamos a comenzar de una vez porque vamos a estar hasta las 9:15, ¿ok? Así es que vamos a compartir el libro. Ya nosotros vimos la ecuación de los gases ideales, la vimos allá en la clase. Vamos a ver un resumencito rápido. Ya vimos allá que había una constante universal de los gases, pero hay constantes de los gases particulares. Y los gases constantes particulares son para cada gas, pero hay una universal. Si usted quiere la de particular del gas, tiene que dividir entre su peso molecular.
la masa, los moles, para convertirlo a moles. Si usted lo convierte todo a moles, usa una sola constante, que es la constante universal de los gases. Pero si usted usa masa, tiene que utilizar la constante de cada uno de los gases. ¿Entiende? Si lo divide por el peso molecular, usa la universal. Si utiliza la masa de un gas, en la fórmula, la masa en gramos, tiene que usar la constante particular de cada gas. Muy bien, vamos a comenzar. Ustedes son apenas 9 estudiantes, pero vamos a compartir la pantalla, ellos irán integrando. ¿Ok? Vamos entonces a ir estudiando así, ir analizando la ecuación de los gases para terminar después, que esos son de los gases ideales, para entrar al factor de compresibilidad para los gases reales. Gases reales. ¿Ok? Vimos allá que teníamos por unidad de masa y por unidad de volumen, por unidad de mol, las unidades, volumen específico, es metro cúbico por kilogramo. La entalpía es kilojoule por kilogramo. La energía interna, perdón, y la entalpía, kilojoule por kilogramo también. Pero si tenemos mol, que le pone una rayita arriba para indicar que son moles, es metros cúbicos por kilogramo mol. Kilojoule por kilogramo mol. Cuando nosotros hablamos de el peso molecular, vamos a decirle para que ustedes lo recuerden, ¿ok? Para que ustedes lo recuerden de química. Un mol de cualquier compuesto son una cantidad de partículas. Esa cantidad de partículas son... Cuando entre en los micrófonos, por favor. Ok, un mol de cualquier gas o de cualquier sustancia, una cantidad de partículas, que son 6.02 por 10 a la 23. Si es un átomo, ¿verdad? Es un elemento, si es un elemento, digamos hierro, un elemento cualquiera, digamos hidrógeno, estos son átomos y es un mol, ¿ok? Son átomos. Pero si es un compuesto, por ejemplo, un compuesto, digamos agua, un mol de agua son este mismo número, pero en moléculas. ¿Ok? En moléculas. Lo importante es que usted distinga las partículas son o átomos o moléculas. Un mol de cualquier sustancia son esa cantidad de átomos o moléculas, dependiendo si es un elemento o un compuesto. Pero si usted le saca el peso atómico, por ejemplo el hidrógeno, la masa atómica, vamos a poner así, masa atómica del hidrógeno es 1. Y la masa molecular, la masa molecular del agua es 18. Pero si es molecular, es unidades de masa atómica. Y si es del agua, 18 unidades de masa atómica. Pero un mol de hidrógeno, sería esta cantidad de átomos. Pero esa cantidad de átomos estaría en 1 gramo, no en una UMA. ¿Ok? Y si fuera agua, sería esta cantidad de moléculas, y esa cantidad de moléculas estaría en 18 gramos de agua. Porque una UMA, para que ustedes recuerden, una UMA es igual a 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Una unidad de masa atómica. ¿Ok? Si usted multiplica
se multiplica esta cantidad. Entonces, esta cantidad que está acá, por esta cantidad que está acá, le va a dar 1. ¿Ok? 1. ¿Por qué? Porque le va a dar 1 gramo. Esta cantidad de átomos, para una UMA, usted multiplica por esto y le va a dar 6 por 1,67, le va a dar 1. Le va a dar 1 gramo. Ok, vamos a explicárselo aquí para que usted vea. Vamos a poner 6.02. Pero como es por día a la 23, yo lo voy a poner por día a la 24. Esto por día a la 23 es 0.6 por día a la 24. ¿Verdad que sí? Bueno, pues 0.6 por 1.67 le va a dar 1. Eso significa que esto pesa una UMA. Una UMA, ustedes. Y como son átomos y el hidrógeno tiene una UMA, estos átomos, por esto me da 1 gramo y es 1 mol de agua. Sería 1 mol de agua. ¿Ok? De hidrógeno. Pero ¿qué pasa si fuera los 18 UMA? Esas 18 UMA, por esto y por esto, me va a dar 18 gramos. Va a dar 18 gramos. ¿Ok? O sea, si usted coge punto 602, lo multiplica por 1.67, le da 1 por 18, entonces le va a dar 18. Lo hice mal, pero 18, ok. Por esto da 1 y por esto da 18. Ese número es el número de Avogadro. Y como el número de Avogadro es la cantidad de partículas que hay en un mol. Por eso, el peso molecular o atómico expresado en gramos en vez de UMA, usted pone gramo, UMA, eso es un mol. O sea, que un mol de hidrógeno, y el hidrógeno es H2, una molécula. Entonces H2 tendría 2. Entonces un mol sería 2 gramos. Un mol de esta molécula es 2 gramos. Pero si usted usa la fórmula 2 gramos, es diferente si usted usara un mol. ¿Por qué? Porque esto es un mol, que serían 2 gramos de una molécula de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros utilizamos en la tabla periódica, en la ecuación de los gases, utilizamos masa o mol, cambia la constante de los gases. Si usa universal, la ley universal, esta que está aquí, que es la universal, ustedes, en diferentes unidades, esta es la ecuación general de los gases, que es 0.082. Aquí eso realmente no es una 82. Usted cambia las unidades y va a cambiar magnitud. Y si fuera atmósfera, litro, mol, grado Kelvin, entonces aquí tiene bar. Entonces, atmósfera, litro, compare con un bar en litro, eso es 1000. Y aquí son los kilomol, entonces mol. Si en vez de litro, metro cúbico, usara litro, y en vez de kilomol, usara mol, se va el 3 de arriba, el 3 me queda aquí, litro, y se va este K. O sea, litro por mol, grado Kelvin, y bar de una atmósfera. Ese mismo número en atmósfera, pero realmente es 0.082, algo así. Pero puede ser ese número, no importa. Lo podemos buscar, constante universal de los gases. Y el valor de constante universal de los gases es 0.08206. Ustedes que yo le dije. 0.08206. Litro, atmósfera, mol, Kelvin. Okay. Su valor es el mismo para todos los gases. Ese 8.3, ese 8.3 sería Joule, mol, Kelvin. Recuerden que un Joule es Newton, Newton metro, un Joule.
o newton, kilogramos, metro cuadrado, por segundo cuadrado, eso se le va a dar las mismas unidades. ¿Está bien? Entonces aquí vemos las diferentes unidades, en diferentes valores, en diferentes unidades. Simplemente usted cambia las unidades. Si usted no quiere atmósfera y usted quiere poner aquí milímetros de mercurio, usted cambia atmósfera por milímetros de mercurio dividido entre 76. Y ese valor le va a dar otra cosa. Entonces, atmósfera, litro, mol, Kelvin es 0.0828206. Ese es el que a mí más me cuadra. ¿Ok? Muy bien, la masa molar se define como la masa de un mol, llamada gramo mol, porque la expresamos en gramos. Ustedes, cuando yo digo aquí, 18 gramos es un mol, pues el agua tiene 18 gramos mol, 18 gramos por mol. ¿Ok? Gramos por mol. También se llama kilogramo mol, y se llama kilogramo mol. También usted le puede decir tonelada mol. Entonces, una tonelada mol de agua son 18 toneladas. Un kilogramo mol de agua son 18 kilos. Un gramo mol de agua son 18 gramos. Una libra mol de agua son 18 libras. ¿Te entiendes? Entonces usted lo puede llamar como usted quiera, porque tiene que ponerle mol atrás para indicar que eso viene de cambiar la unidad de masa atómica de las moléculas por libra o por kilo o por gramo o por tonelada o por kilogramo o por arroba o por lo que usted quiera. ¿Ok? Note que por la forma en que está definida la masa molar de una sustancia, tiene el mismo valor numérico en ambos sistemas de unidades, O sea, que tiene 18 libras mol. No importa que sea sistema británico. ¿Ok? Significa que la masa de un kilogramo mol de nitrógeno son 28 kilogramos. Porque el nitrógeno es N2, y la masa atómica es 14 por 2, 28. Entonces son 28 kilos. Y si yo diría, una libra mol son 18 libras, 28 libras. Si yo digo una tonelada mol de nitrógeno, son 28 toneladas. ¿Ok? Por lo tanto, también una libra mol son 28 libras. ¿Está bien? Es decir, que la masa molar son 28 kilogramos por kilogramo mol. O 28 libras por libra mol. Entonces, da lo mismo. Entonces, la masa de un sistema es igual al producto de su masa por el número de moles. Entonces, cuando usted dice que la masa debe ser el peso molar, que es M, peso molar, por la masa, me da moles. Entonces, los moles son el peso molar por el número de moles. O si usted quiere buscar el número de moles, es la masa entre el peso molecular. Siempre. Recuerden, si usted divide los gramos entre el peso molar, usted va a tener los moles. Entonces, los valores de la constante y del peso molecular para varias sustancias se presenta en la tabla A1, que es algunos ejemplos de acá. Tabla A1, tabla A1, tabla A. Ah, no, eso es el anexo, perdón. Ahorita lo buscamos. La tabla hay peso molar y la constante de los gases para varias sustancias. Es más, yo voy a abrir el libro en otra, creo que lo tengo acá, en otro buscador para tenerlo ahí al lado. Ok, y así tenemos las tablas también, y la buscamos de una vez aquí, las tablas, al final, la tabla A1, la primerita, ¿se ve? Aquí tenemos la tabla A1, todas estas sustancias que son bastantes, ¿se ve? Son bastantes, tenemos acá su fórmula molecular, su peso molar, masa molar, y la constante de los gases para cada una de ellas. Pero fíjense las unidades, kilojoule, kilogramo, para 2 Kelvin. ¿Okay? Y aquí tenemos propiedades, o sea, desde el punto crítico. O sea, que estas son importantes, por lo que vamos a ver ahora. Entonces, estas propiedades de punto crítico son temperatura, presión y volumen específico del punto crítico. Ok, que eso lo vamos a ver ampliamente ahorita. Ok, muy bien. Entonces, la ecuación de estado para un gas ideal se escribe como, o sea, de varias formas, como sabiendo que la masa, el volumen, ese volumen, la masa por volumen específico da el volumen total, y que el presión por volumen es igual a MRT. Este volumen es volumen total
metros cúbicos. Y esto es masa. Pero si yo divido la masa entre esta masa, la divido entre el peso molecular, voy a tener que presión por volumen es igual al número de moles, M, por la constante universal de los gases por la temperatura. Pero si yo no utilizo los moles, pongo la masa, tengo que buscar la constante particular de cada gas. Y esa constante particular de cada gas está acá. Ay, perdón. Está acá. La constante de cada gas. ¿Usted ve? Particular de cada gas. Si utilizo la masa, tengo que usar esta constante. Pero si utilizo los moles, uso la universal, que es la que vimos aquí arriba, esta que está acá. ¿Ok? Ya ustedes saben, no se pueden olvidar de eso. Entonces, la masa por la constante, ya lo vimos, da esto. Por lo tanto, el volumen también es igual al número de moles por el volumen específico promedio. O sea, molar, volumen específico molar. En vez de volumen específico, metro cúbico por kilogramo, tendríamos metro cúbico por mol. Sería por unidad de mol. Donde este es el volumen específico, es decir, volumen por unidad de mol. ¿Sabe? No por unidad de kilo, no por kilo, sino por mol. Recuerden que un mol es una cantidad de masa. Eso es todo. Que esa masa se refiere a la cantidad de partículas. Muy bien, pues escribe dos veces la ecuación 313, o sea, esta que está acá. Escríbela dos veces, usted la escribe dos veces y las iguala. Usted tiene la misma ecuación en dos puntos distintos. Y tendríamos entonces, para simplificar, que P1, B1 entre T1 igual a P2, B2 entre T2, que se llama ecuación general de los gases. No ecuación de los gases ideales, sino ecuación general de los gases. ¿Ok? P1, B1, T1 igual a P2, B2, T2. O sea, que esa relación se llama ecuación general de los gases. O sea, un gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a esta relación. B igual a RT. Recuerden que este B chiquito es más el volumen entre masa, que es esta misma que está acá. Esta masa usted la pone para acá y ahí está ese volumen específico. Esa es la ecuación. Experimentalmente se ha observado que la relación de un gas ideal se aproxima mucho a ese comportamiento PBT de los gases reales a baja temperatura, baja densidad, a baja densidad y baja temperatura. O sea, baja densidad son pocas partículas por unidad de volumen o alta temperatura. O sea, un gas a alta temperatura tiene muy baja densidad. Entonces, un gas a alta temperatura tiene baja densidad. Y si es muy baja, si es alta la presión y baja temperatura, entonces va a tener una alta densidad. Por lo tanto, disminuye su comportamiento como gas ideal. Un gas, si usted lo enfría y lo comprime, se va a alejar del comportamiento de un gas ideal. ¿Por qué? Porque si las partículas están muy cerca, se pueden atraer. Y como van a chocar mucho más, va a aumentar su energía interna. Por lo tanto, ya no es un gas ideal. El gas ideal son partículas que están muy lejos una de otra. ¿Ok? ¿A qué se refiere? Con baja presión y alta temperatura, se va a explicar posteriormente, porque ya se lo estoy diciendo. Eso es lo que significa. Para intereses prácticos, muchos gases familiares como el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el helio, los gases nobles, incluso algunos más pesados como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono también, se pueden considerar ideales por un margen de error insignificante. Con frecuencia ese margen de error es menos del 1%. Sin embargo, los gases densos, muy pesados, por ejemplo, el vapor de agua en las centrales eléctricas que está a alta presión, ese vapor, o los vapores de un refrigerante que también está a alta presión, o sea, no se pueden considerar gases ideales. Por lo tanto, hay que usar las tablas de propiedades. No se puede usar la ecuación. ¿Ok? Vamos a un ejemplo rápidamente de elevación de temperatura de aire de un neumático, a ver qué pasa con la temperatura. Esto es una ecuación, esto es un ejemplo de la ecuación general de los gases ideales, de los gases. Que eso yo creo que eso es para principiantes, o sea, ustedes no pueden estar, no podemos detenernos a ver ese ejemplo. Simplemente
vamos a aplicar esta fórmula P1, B1, T1 igual a P2, B2, T2 con, sabiendo que son gases, la temperatura, lo único que tengo que decir es que la temperatura tiene que ser absoluta y la presión también. ¿Ok? Tiene que ser presión y temperaturas absolutas. Pero vamos a verlo rápidamente, que es siempre un recordatorio. O sea, la presión de un manómetro, si usted lee el manómetro, cuando usted lee un manómetro, usted está teniendo la presión particular dentro de eso. Usted no está leyendo la presión barométrica, sino la manométrica. Por lo tanto, esa presión no es absoluta, es relativa. A esa tiene que sumarle la presión. Porque la presión del gas dentro de una goma está bajo los efectos de la presión atmosférica. ¿Ok? Es igual que si usted lee una temperatura, la escala absoluta es Kelvin. O sea, la presión manométrica de un manómetro, o sea, de un neumático o un automóvil, se mide como 210 kPa antes de viajar y 220 kPa después del viaje. O sea, aumentó la presión dentro de la goma. Obviamente va a aumentar la presión porque se calienta. Y como no se puede expandir, porque está restringido a un volumen, él va a aumentar la presión. Eso asumiendo que el volumen no aumentó. Porque hay gomas que se inflan un poquito más, o sea, que aumenta el volumen. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kPa. La presión atmosférica, el manómetro me lee 210 kPa y la atmósfera son 95 kPa. ¿Ok? La atmósfera son 95 kPa. ¿Ok? Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante, o sea, es una suposición que hay que aclararla, porque cuando se calienta, él tiende a inflarse un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque si usted deja una pelota de voleibol que está desinflada, usted la pone al sol, ella se llena, usted sabía, se pone dura. Si la volumen es constante y la temperatura del aire del viaje es de 25 grados, determina la temperatura del aire dentro del neumático después del viaje. Muy bien, la presión del neumático del automóvil se mide antes y después del viaje. La temperatura del aire del neumático después del viaje hay que determinar. El volumen del neumático permanece constante. El aire es un gas ideal. O sea que el aire que está dentro vamos a considerarlo un gas ideal. Por lo tanto, vamos a utilizar la ecuación general de los gases. La presión atmosférica local es 95 grados. Por lo tanto, la presión absoluta del neumático antes y después va a ser 210 más 95, que es la atmosférica, y 220 más 95, aquí es 95, ¿ok? Son 215. Aquí se equivocaron, ¿eh? 95, pero entonces, observe que el aire es un gas ideal y está volumen constante. Por lo tanto, la temperatura se puede determinar con la ley de los gases ideales, la ley general de los gases. Y de aquí usted despeja T2. Ya T2 es igual, esa T2 es igual a P2, B2, aquí arriba usted ve T1 y abajo va P1, B1. O sea, es P2, estos dos. Si usted iguala esto, el volumen se mantiene constante, P1 igual a B2, lo elimina y T2 va a ser igual a P2 entre P1 por T1. Y tengo esa temperatura en Kelvin, porque esto tiene que ser Kelvin para usted poder hacer ese cálculo. Y después la lleva a centígrados. O sea que aumentó de 25 a 34.5, aumentó mucho. ¿Ok? Muy bien. ¿Es el agua un gas ideal, el vapor de agua? Bueno, vamos a decir rápidamente, pero depende, obviamente, de dónde se está usando. Si es para usted calcular la potencia de un molino de viento, es un gas ideal. Perdón, es vapor de agua, vapor de agua. No, ahí no vale eso que dije. Ok, esa pregunta no se contesta con un simple sí o no. Ok, el error que se incurre al considerar el vapor de agua como un gas ideal se calcula y se representa en la figura 347, en la que es claro que a presiones inferiores a 10 kPa,
el vapor de agua se puede considerar como un gas ideal, sin importar su temperatura, con un error insignificante de menos de 0,1%. Sin embargo, a presiones superiores, suponer que el vapor de agua es un gas ideal produce errores inaceptables, en particular cerca del punto crítico o sea, en la línea de vapor saturado mayor de 100%. El error es mayor de 100%. Por lo tanto, para sistemas con aire acondicionado, como vapor de agua en el aire, se suele tratar como un gas ideal. Sin embargo, es ningún error, o sea, sin ningún error. ¿Por qué? Porque la presión de vapor de agua ahí es baja. No obstante, para presiones altas de centrales eléctricas, el error sería muy grande. Esta es la gráfica. ¿Se ve? Aquí tenemos a 10 kPa, a 10 kPa. Vean, esto que está acá es vapor sobrecalentado. Pero a esa temperatura, aquí tenemos, perdón, a 50, vamos a decir 100 kPa, ya estamos aquí en vapor sobrecalentado. El aire se puede considerar un gas ideal. Pero a presiones altas sobre el punto crítico, toda esta región por acá, ya no es un gas ideal y vamos a ver por qué. Esta es una tabla de factor de compresibilidad. Y esta parte que está acá se considera que se comporta como un gas ideal. ¿Por qué? Bueno, porque mire, está a alta temperatura, ¿usted ve? Y sobre todo a muy baja presión. Entonces esta zona que está aquí está a alta temperatura y baja presión. La presión son estas líneas, ¿usted ve? Estas son las isobáricas. Aquí tenemos temperatura y aquí la presión. 100 kPa, 100, 1 megapascal, 8 megapascal, 10 megapascal, 20 megapascal. Y aquí en el punto crítico son 23 puntos tantos megapascal. Entonces, toda esa zona de acá donde no está sombreada no se comporta como un gas ideal de vapor. Esto es una tabla de vapor. En esta parte se considera como un gas ideal. Ok, vamos a ver ahorita eso. Factor de compresibilidad, una medida de la desviación del comportamiento de un gas ideal. O sea, la ecuación de un gas es muy simple, por lo tanto es muy conveniente para usarla. Pero como usted ve aquí, en esta figura, los gases que se desvían de manera importante del comportamiento del gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y punto crítico. Usted ve, aquí esta región de saturación y esta parte cerca del punto crítico, todo esto no se puede considerar un gas ideal. Esa desviación a temperatura y presiones específicas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor. Y ese factor se llama factor de compresibilidad. O sea, si usted tiene la presión y la temperatura, utiliza ese factor. Y ese factor es Z. Fíjate que Z es PV entre RT. Eso lo va a afectar por un factor. Esto, PV entre RT, es la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, esto da 1. Es un gas ideal, esto da 1. ¿Usted ve? Entonces, si no da 1, usted tiene que multiplicar por un factor que le dé igual a 1, porque PV es igual a RT. Esto debe dar 1. Si da 1 es un gas ideal. ¿Usted ve? Entonces, esto dice, es evidente que Z es igual a 1 para gases reales. Mientras que para los gases reales puede ser mayor o menor de 1. Aquí vemos que un gas ideal, Z igual a 1. Un gas real puede ser igual, mayor o menor que 1. Mientras más lejos está Z de la unidad, mayor es la desviación que tiene de un gas ideal. Ok, mientras más grande es Z, más lejos está de un gas ideal. Pero cuando es más pequeño, también se aleja de un gas ideal. O sea, se ha dicho que los gases siguen la ecuación de gas ideal a baja presión y alta temperatura. ¿Pero qué significa alta temperatura? Eso es muy relativo. ¿Por qué? Por ejemplo, 100 grados bajo cero. ¿Es una temperatura baja? Claro, lo es para muchas sustancias, pero no lo es para el aire. El aire a 100 grados bajo cero no cambia su densidad, prácticamente no cambia su densidad. O sea, el aire o el nitrógeno puede tratarse como un gas ideal a esa temperatura y a la presión atmosférica
con un error menor a un 1%. Eso se debe a que el nitrógeno está por encima de esa temperatura, en menos 147 en las regiones de saturación, lejos de las regiones de saturación. O sea que para el nitrógeno está muy bien, pero para el aire, pero para la mayoría de los gases no. ¿Okay? ¿Qué se hace entonces? Bueno, se construye una tabla donde tiene en cuenta el factor de compresibilidad. Y esta tabla de acá es precisamente para tener en cuenta el factor de compresibilidad. Y ese % de error que se incurre al suponer que el vapor es un gas ideal es la región donde el vapor se puede tratar como un gas ideal, está sombreado, es esto que está acá. Más acá hay un error. Y ese error, si usted quiere considerarlo ideal, por ejemplo, vapor de agua aquí, en este punto, usted calcula por cuánto va a tener que multiplicar la relación PV entre RT. Y como usted calcula PV entre RT y le da un valor, entonces tiene que multiplicar esa relación, por un factor para hacerlo igual a las condiciones en este punto. O sea, tiene que corregir. Eso es un factor de corrección. Muy bien. Bien, los gases que se comportan de manera diferente a determinada temperatura y presión, pero se comportan de manera parecida a temperatura y presión normalizada dentro de sus temperaturas y presiones críticas. Eso es, cuando usted utiliza, oiga bien, esto es importante porque vamos a utilizar las propiedades, los estados correspondientes o propiedades reducidas, ¿ok? A temperatura y presión, a esta temperatura y presión, la mayor parte de las sustancias existirían en fase sólida. A esa temperatura y presión, o sea, de 147 bajo cero o 100 bajo cero y la presión atmosférica, estaría sólido cualquier cosa. Por lo tanto, la presión o temperatura de una sustancia es alta o baja en relación a su temperatura o presión críticas. Por ejemplo, los gases se comportan de manera diferente a determinada temperatura y presión. Pero se comportan de forma muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a su temperatura y presiones críticas. Entonces, la normalización es, vamos a ponerle acá, que la presión reducida es igual a la presión normal entre la presión crítica. Y la temperatura reducida es temperatura normal entre temperatura crítica. Recuerden que vimos acá que todos los gases tienen propiedades críticas. Estas son la temperatura, presión y volumen específico críticos. O sea, en el punto crítico, estos son los valores de presión, volumen y temperatura. Si usted divide la presión y la temperatura y el volumen específico entre estos valores, va a tener los valores reducidos. ¿Ok? Entonces, a la PR se le llama presión reducida, a la TR se le llama temperatura reducida. Aquí no está el volumen, pero el factor de compresibilidad, utilizando estas presiones reducidas, entonces va a ser 1. O sea, se va a comportar como si fuera un gas ideal. Ese factor Z para todos los gases es aproximadamente el mismo, a iguales presión y temperatura reducidas. ¿Entienden? ¿Por qué es eso? Porque la presión y la temperatura reducidas son adimensionales. Al ser adimensionales es igual para todos. Cuando usted divide la temperatura de un gas entre su presión, entre su temperatura crítica, y divide el de otro gas, cualquiera, entre su temperatura crítica, va a dar parecida la temperatura, no va a ser muy diferente. ¿Ok? Por eso se utiliza la temperatura de presión reducida para hacer el cálculo como si fuera un gas ideal. Y eso recibe el nombre del principio de estado correspondiente. Cuando ustedes oigan el principio de estados correspondientes, es que en condiciones reducidas todos los gases tienen los estados parecidos.